Radio Nacional Rosario presenta Fútbol Pasión Nacional Rosario. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedar, algunos que quedaron no llegar. Si llega uno en un montón, quien no ha soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta, ¿qué más querés? Pelear el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando nuestro Pasión Nacional, el de cada día, en este martes 16 de diciembre de 2025, empezando una jornada informativa en términos deportivos que tiene un montón de cuestiones vinculadas a lo que sucedió en las últimas horas, por supuesto. Venimos de las elecciones de Newell's. Hoy una primera aproximación a lo que será la forma de conducción de Boero. Lo charlaremos en un rato con los compañeros, por supuesto. Hoy la primera aproximación de lo que será el cuerpo técnico y la presentación de Almirón como nuevo entrenador de Rosario Central, ya caminando algunos otros carriles esta historia, anunciada mañana en la conferencia de prensa de Gonzalo Belloso. En un rato le vamos a preguntar a Nacho Sanzoy y a los compañeros por dónde va la cosa, porque no se habla de presentación de Almirón, sino de conferencia de prensa de Gonzalo Belloso. Preguntas que empiezan a sobrevolarme en este momento. ¿Será para explicar la salida de Holland un poco más en detalle? ¿Será para contar algunas cuestiones vinculadas a lo que viene con Almirón? Bueno, lo sabremos en las próximas horas, seguramente cuando después de mañana al mediodía ya tengamos muchos detalles más al respecto y la propia voz de Gonzalo Belloso. Pero además hay fútbol, sigue corriendo la pelota, sobre todo en Europa, con muchos partidos vinculados con equipos importantes y competencias muy tradicionales. Hay rugby, hay básquet, hay absolutamente de todo, así que rápidamente saludo a los compañeros en la mesa. Ariel Gómez, Nacho Sanzó, Facu Rivera, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Ale, el placer de saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? También el gusto de saludarte, de compartir esta hora con todo el deporte en nuestra casa, la Fontana Rosa. Bueno, títulos de la jornada, muchachos, ¿por dónde pasan? Fútbol europeo, Ale, con las copas domésticas. En la Copa de la Liga Inglesa ganó el Chelsea con 2 goles de Garnacho, 3-1 frente al Cardiff de visitante. Y en la Copa del Rey en España está ganando el Barcelona. Está por terminar el partido ya, 94 minutos. 2-0 gana el equipo de Flick con goles de Christensen y Marcus Rashford. Además, el Valencia le ganó 2-0 al Sporting de Gijón. La Real Sociedad 2-1 al Eldense. El Deportivo La Coruña le ganó 1-0 al Mallorca y el Elche 1-0 al Eibar. Además, en estos títulos deportivos, sin fútbol argentino, pero que todavía falta para culminar el año de nuestro fútbol, porque queda todavía por saber quién se va a coronar con el trofeo de campeones entre Estudiantes y Platense. Saldrá el campeón el próximo sábado a las 18 horas en San Nicolás, partido que ya tiene árbitros confirmados. Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia, Cristian Navarro, el asistente número 1, Pablo González, el asistente número 2, Pablo Dóvalo y Lucas Germanota estarán en la tecnología el sábado, 18 horas en San Nicolás. Estudiantes Platense se pone en pugna el trofeo de campeones. Y además también, Ale, bueno, vamos con dos de mi parte. Una es que mañana miércoles en lo que es el hipódromo de la ciudad de Rosario se va a estar realizando la presentación entonces ya oficial
de Capibaras 15, el equipo, la franquicia de la región litoral que va a estar disputando el Super Rugby 2026 a partir del 20 de febrero y que estará debutando como local el 21 de febrero en el hipódromo del Parque de la Independencia frente nada más y nada menos que frente a Peñarol de Montevideo, el último campeón de este torneo, así que ya también se conoce el fixture. Mañana miércoles se va a estar presentando la camiseta y todo el staff de entrenadores. Estamos igualmente esperando por lo que es la lista con los jugadores. Ya hay algunos que han surgido, que han salido allí, pero por ahora no hay lista oficial por parte del staff. Además también en el día de hoy al mediodía se presentó en la Municipalidad de Rosario lo que será la primera edición de los Juegos Hadar Junior, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Deportivo, que de alguna manera son el comienzo para todos los deportistas juveniles rumbo a meterse en lo que es el ciclo olímpico, porque ahora van a tener los Hadar, van a tener también los sudamericanos de la juventud, van a tener los panamericanos junior, para luego sí ya meterse también en lo que es el ciclo olímpico con los sudamericanos, los panamericanos y los Juegos Olímpicos propiamente. Habló hoy en la ciudad de Rosario, que estuvo presente en la conferencia de prensa, Mario Mosia, el presidente del Comité Olímpico Argentino. Creo que Rosario tiene una experiencia muy importante en la organización de eventos deportivos internacionales, multideportivos, como los Juegos Sudamericanos de Playa, los Juegos Sudamericanos de la Juventud, los Juegos, bueno, obviamente Hadar de adultos de este año y próximamente los Juegos Sudamericanos, más allá de los campeonatos federativos, le dan una plataforma importante con un equipo técnico excelente y con decisión política para acompañar, y reúne todas las condiciones desde la infraestructura, desde el equipo humano y desde las condiciones para hacer juegos de excelencia. Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de Mario Mose, Ale, y es verdad, ¿no? Ya Rosario, que viene con los Hadar anteriores para mayores que se hicieron este año, que además ya viene también con los Juegos de Playa, con los Juegos Sudamericanos y con otros eventos que se han organizado a lo largo del tiempo, poniendo a Rosario de alguna manera como una ciudad en la cual el deporte, o como sede importante de deportes, y además también pensando en que el año que viene ya, para el 2026, vamos a estar recibiendo en el mes de septiembre nada más y nada menos que por primera vez en la historia, en realidad no la segunda, porque la primera fue en el 82, los Juegos Sudamericanos, antes conocidos como Juegos Cruz del Sur. Bueno, así es la historia de estos Hadar Junior, que como dice Ariel, vienen a completar un panorama o satélites de eventos que contribuyen a la formación de deportistas para el futuro. Sí. Yo tengo la sensación, Ari, es contrafáctico decirlo hoy porque no tenemos ninguna certeza al respecto, pero da toda la sensación de que empieza a configurarse el deporte argentino de manera distinta, porque empiezan a unarse en diferentes eventos a nivel nacional este tipo de certámenes que reúnen a lo mejor del país de cara a las elecciones de los deportistas que después terminan representando al país en diferentes eventos a nivel internacional. Ojalá sea el crecimiento del deporte argentino, todo esto que estamos viendo casi, viendo pasar la historia, ¿no? Casi contemporáneamente. Por supuesto que hace falta financiamiento, que hace falta un montón de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país, pero ya al menos que este tipo de eventos empiecen a ser de manera sostenida un lugar donde refugiarse, donde los deportistas empiezan a ser evaluados, no solo en términos de ganan, pierden, se llevan una medalla, sino evaluados desde todo sentido. Vos lo sabés mejor que yo, evaluaciones médicas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones físicas, estrictamente ¿cómo se llama?, de prevención de lesiones, y a futuro, y capacitación de entrenadores y capacitación de jueces. Bueno, ojalá que el derrotero de todo esto que estamos viendo en este tiempo determine que en 4 años, en 8 años, en 12 años, ese numerito que vemos al final de los Juegos Olímpicos, que muchas veces no nos gusta porque estamos
lejos de las potencias y demás, empiece a elevarse un poquito, y miraremos para atrás y diremos que es obra también de esto que está pasando, ¿no? Sí, totalmente, Ale. Además también me parece que hay deportes que necesitan más que otros, Hadar, tanto de mayores como de juveniles, porque, a ver, saquemos al fútbol, hasta te dirá, bueno, también, bueno, iba a dar el ejemplo del básquet está en un problema muy grande, del Comité Olímpico, con el Comité Olímpico Internacional, por eso está fuera de todo evento multideporte hoy por hoy el básquetbol, pero qué sé yo, el rugby, el tenis, el voleibol no necesitan tanto de los Hadar como si tal vez otros donde necesitan un poco más de infraestructura, necesitan más competencia, y me parece que esto realmente le viene muy bien y que después esto, como dijiste vos, Ale, se termine viendo a lo largo del tiempo y sobre todo con los resultados, porque todo esto al fin y al cabo apunta al deporte de alto rendimiento, y en el deporte de alto rendimiento, aunque nos duela, importa el resultado. Exactamente. Bueno, ¿qué más, Nachito? Cerramos la jornada de títulos con el básquet. Liga Nacional a las 20:05 en el estadio Héctor Echar Ferro en Caballito. Se va a recibir a Quinza. 20:30 San Lorenzo, más allá de la crisis, tendrá que jugar contra Regatas Corrientes, y a las 22:10 en la Bombonerita de Buenos Aires, Boca frente al Oberá Tenis Club. Esto en lo que respecta a la jornada de Liga Nacional. Esta madrugada por la NBA fue triunfo de Memphis Grizzlies 121-103 a Los Ángeles Clippers. Muy bien, y con eso cerramos el bloque títulos y separamos para meternos en terreno de Newell's y de una nueva jornada importante en términos institucionales, la de hoy. Soy nacional, soy nacional, soy nacional, soy nacional. AM 1300. Nacional Rosario. 341-511-1300. Nacional Rosario. Fontana Rosa. Las tardes de Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra. En tu radio. Hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado para ganar. Este es un nuevo año y es un 29 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos haciendo nuestro Pasión Nacional Rosario, el de cada día, metiéndonos en terreno leproso. Antes de preguntarle a Facu respecto de lo que pasó hoy en términos institucionales, quiero preguntarte, Facu, por la elección del entrenador o de los entrenadores de Newell's, porque parece todo va rumbeado hacia lo que ya contamos ayer, pero todavía no hay oficialización, al menos. Exactamente, Ale. Bueno, ayer decíamos que había algunos nombres que ya iban asomando. Uno era el de Cacique Medina, otro era el de Gandolfi, que la opción de Anselmi no corría. Y la que sí corría, y se ha de alguna manera ya confirmado extraoficialmente en las últimas horas, es la de la dupla, Fabio Orsi y Sergio Gómez, para que firmen hasta diciembre del 2026 por un año. Esta dupla técnica que, bueno, tiene un recorrido por casi todas las categorías del fútbol argentino, coronándola con un título en el último torneo de apertura, y que a partir de allí no han dirigido a otro club. Dejaron de ser técnicos de Platense y bueno, buscaron alguna oferta en el exterior, en algún otro proyecto del fútbol argentino, y no lo consiguieron en los últimos 6 meses. Y bueno, tendrían todo acordado, Ale, con Newell's, con la nueva dirigencia de Ignacio Boero, para ser de alguna manera la primera dupla técnica, bueno, el primer ciclo de un entrenador de esta nueva comisión directiva, en una cuestión que, bueno, falta todavía que se confirme. Todo indica que lo que resta es solo la firma, que el acuerdo está. Hay diversas fuentes que ya lo han confirmado, así que, bueno, seguramente esperando la confirmación de Newell's, que si no es esta noche, puede ser seguramente mañana. Bueno, estaremos a la espera de la confirmación, más allá de que me parece, como bien marcas, todos tenemos que el futuro de Newell's, al menos el de primera división, estará encaminado para Orsi Gómez, más allá de los otros nombres que aparecieron en las últimas 24 o 48 horas. Y en términos institucionales, hoy una jornada importante. Yo, la verdad que no recuerdo, tal vez Facu me lo traigas a la memoria si es que ya ocurrió,
que el día después de las elecciones el nuevo gobierno convoque a los opositores, o sea, a los que perdieron, Sí. y que no solo haya camaradería y y que los haya invitado a participar de manera activa del nuevo armado, sino que además los opositores tirasen formas de solucionar temas, en este caso incluso vinculado con lo económico, porque entiendo que tanto Julián González como D'Amico ofrecieron incluso los avales que ellos tenían para sus propios gobiernos en caso de que sucedieran, se los ofrecieron a Boero para que cuente con ellos en caso de necesidad. Exactamente, Ale. Bueno, vamos por parte. Hoy a la mañana, bien temprano, se llegó una reunión convocada por la comisión directiva. Algo que muchas veces se dice en campaña o se dice ni bien gana, ¿no? Un candidato en cualquier aspecto, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Incluso en la política nacional, internacional, local, municipal también pasa. Pero que bueno, del dicho al hecho muchas veces no se concreta esto de hacer una especie de gran acuerdo, ¿no? O de al menos una reunión para generar cierto consenso. Bueno, eso se llevó a cabo hoy en Newell's. Con la comisión directiva entrante y los integrantes de la oposición, muchos de ellos que participaron en los comicios de forma activa en esta especie de cónclave que tuvo por parte de la sede al presidente Ignacio Boero y a los vicepresidentes Juan Manuel Medina y Hernán Bota, y luego a Cristian D'Amico, Daniel Giraudo y Marcelo Bengoa por parte del nuevo Frente Rojinegro, a Juan Cunio, Julián González y Calderay por Fuerza Leprosa, y a Guillermo Muñoz y Sebastián Belén por la agrupación 8 de marzo. Es decir, todas las agrupaciones que participaron de las últimas elecciones estuvieron presentes, sus representantes más importantes al menos, y bueno, se debatieron muchas cosas. Primero, hubo un acuerdo para que la actual comisión directiva realice una auditoría y de alguna manera empieza un proyecto de reforma del estatuto, cosas que se habían hablado mucho en la previa, que incluso le preguntamos nosotros y varios colegas a los candidatos, para que de alguna manera no pasen lo que terminó pasando en algún punto de la campaña con, por ejemplo, la antigüedad de Julián González, ¿no? Que no solamente puedan llegar a dirigentes, los dirigentes más antiguos, sino también los mejores, ¿no? Los que tengan más predisposición también. Y bueno, para eso ciertas cuestiones deben flexibilizarse respecto al estatuto del que tanto hemos hablado. Y luego sí, vino la cuestión de, más que nada creo que es la cuestión financiera, ¿no? Porque muchas veces puede haber acuerdos, puede haber distintas miradas, puntos de contacto o no, pero bueno, acá lo esencial es que Newell's necesita fondo, necesita liquidez para afrontar lo que se le viene, tanto de deudas que ha dejado la comisión anterior, como para afrontar lo que se le viene. Y bueno, en esa negociación, Cristian D'Amico, de alguna manera, ofreció que esta comisión directiva pueda acceder a $4 millones en el corto plazo, en estos próximos meses. Un dinero que, uno imagina, tenía a disposición Cristian D'Amico en caso de ser presidente, y Julián González, que se comprometió a conseguir en marzo un préstamo, estos famosos préstamos blandos del Banco Nación, de $6 millones, un banco con el cual Newell's tiene que renegociar deuda que dejó Ignacio Astorre. Por lo tanto, esos fueron un poco de los puntos que se han hablado. Así que un poco eso, ¿no? La manera de, entre el oficialismo y la oposición, empezar a construir de alguna manera cierto respaldo económico para que Newell's, al menos estos primeros meses que van a ser muy complicados, los pueda afrontar, al menos para saldar cuestiones viejas, ¿no? Y después de ahí empezar a hacer el transcurso del año, la temporada, afrontar sus necesidades, llevar el club adelante y demás. Bueno, yo saludo esta idea, no solo la de el gobierno de hacer participar a los que perdieron de las ideas y de los proyectos, sino justamente de los que no ganaron las elecciones, de acercar lo que ellos tenían como opción en caso de ser gobierno al que ganó y al que va a llevar adelante a Newell's. Claramente, como decías al principio, no suele ocurrir
muchas veces se dice, casi nunca se lleva a cabo, Sí. y en este caso, al menos el primer día, hay una buena señal. Bueno, de hecho, muchos de los candidatos con los que hablamos, y bueno, otros candidatos en otros medios también han marcado esto en negativo de la Comisión de Astore, ¿no? Que muchas veces ellos Ujú. acercaban ciertos proyectos y no eran escuchados por la comisión directiva saliente. Lo cierto es que, bueno, al menos por lo que dijeron, porque bueno, hubo varias voces luego, tanto del oficialismo como de la oposición, han dicho que, bueno, fue una reunión que no quedó como una reunión y no más, sino que, bueno, van a haber más reuniones seguramente, periódicamente, no sé, tal vez cada un mes, cada 2 meses haya de vuelta este tipo de encuentros. Bueno, esperemos que así sea, porque bueno, sería algo que, una instancia que Newell's le puede resolver, o empezar a resolver al menos muchos de los problemas que tiene. Vamos a escuchar justamente a Ignacio Boero, que habló luego de esta reunión. La verdad que es muy fructífera, les agradezco a todos los que vinieron, a todos los que se presentaron a las elecciones, la verdad que es muy buena, y ojalá que empecemos a cambiar el Newell's. A partir de ayer empezamos a cambiar el club y somos, ya te digo, gente seria que trabajamos conscientemente, y acá tenemos que sacar el club adelante. Les agradezco la buena predisposición, y acá lo más importante es Newell's. Fueron temas puntuales que se trataron, y bueno, estamos a disposición y nos vamos a ir reuniendo regularmente. ¿Cómo fue el trabajo en AFA ayer que viajaste? No, bien, poniéndolos al tanto de cuál es la situación del club, que por supuesto que ellos lo sabían, y tendiendo puentes con Newell's. La relación va a ser la mejor, vamos a tener la mejor relación con AFA y con todas las instituciones. ¿Hubo avances por el director técnico? Estamos viendo, sí, lo vamos a cerrar entre hoy y mañana. Roberto va a estar dando una conferencia de prensa, va a tardar el jueves, y ya lo anunciaremos. ¿Se trataron proyectos en conjunto en la reunión? Sí, por supuesto, pues son proyectos de Newell's y tienen que ser por consenso. Por supuesto que gobernamos nosotros y la responsabilidad es nuestra, pero somos todos Newell's y somos todos socios. ¿Cómo se sigue ahora? No, trabajando a full, la situación es muy delicada. También hicimos ayer un acuerdo con los empleados del club que vienen muy atrasados con sus salarios, y bueno, la idea es ir regularizando y dándole certeza de que vamos a ir normalizando la situación. Agenda cargada para hoy también. Sí, por supuesto, a full van a ser, de acá a que empiece el campeonato, va a ser todo muy frenético. Está allí entonces la palabra de Ignacio Boero. Otro de los temas de la jornada de Newell's tiene que ver con esta cuestión de regularizar la situación de los empleados. Hoy otros 2 integrantes de la sede, en paralelo casi, fueron a una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la provincia y con la representación de UTEDIC para pagar la deuda con empleados que había dejado la Comisión de Astore. Recordemos, hasta incluso eso llegó a tener en algún punto la posibilidad de que no se juegue el último partido que Newell's jugó, que fue frente a Racing. Eso fue de alguna manera reformulado. Se hizo una especie de plan de pagos que había que cumplir, y el saldo que dejó esa reunión es que se van a abonar la totalidad de la deuda en 3 pagos, entre el 19 de diciembre y el 31, para que Newell's arranque el 2026 al día con sus empleados. Bueno, así la historia de Newell's, que tiene que ir, como decían los propios candidatos hace un par de semanas atrás, atajando penales, ahora que ya se han empezado a producir, que los han empezado a ejecutar a esos penales. Y Boero hablando sobre el entrenador, ¿no? Habían dicho miércoles, ahora recién tiró más tardar jueves. Lo concreto es que estamos a martes a las 7:39 y todavía no nos han convocado a conferencia de prensa de Sensini para mañana. Así que uno imagina que será mañana para el jueves, ¿no? Más allá de que probablemente mañana se anuncie el entrenador en redes, como suele pasarse, como suele ocurrir, digo. Tal vez el jueves haya conferencia de prensa entonces de Sensini, Facu. Sí, el jueves vuelve el plantel a los entrenamientos. También ese va a ser una cuestión. Por eso me parece que mañana ya debería estar confirmado, más allá de que después Sensini haga o no conferencia de prensa. Pero bueno, escuchamos ya al oficialismo, vamos a escuchar a la oposición. Daniel Giraudo, candidato a la comisión fiscalizadora por la lista de Cristian D'Amico, que estuvo presente en la reunión y dijo esto. Siempre las primeras reuniones son muy amables porque todavía la gestión no empezó, ¿no es cierto? Por ahora escuchamos deseos de tener una comunicación fluida, ver cuáles son las ideas para hacer una auditoría, establecer creo que en eso sí que nos quedamos de acuerdo, en establecer una pronta
asamblea extraordinaria para una primera reforma del estatuto, no dejar una sola reforma, porque esas comisiones con mucha gente nunca terminan en nada. O sea, estuvieron de acuerdo en plantear una reforma estatutaria para que los jóvenes puedan participar en las edades que corresponden, como se vota en el país, que puedan ser dirigentes del club con menor edad. Si vos ves que Mark Zuckerman fue multimillonario a los 20 y pico, y acá para ser presidente hay que tener 35, bueno, eso ha quedado en la historia. Bueno, ahora veremos. Lógicamente esto todavía no empezó, ni siquiera hemos firmado nosotros como miembros de la fiscalizadora. Lógicamente nosotros estamos para escuchar a todos los socios, pero básicamente a ese 49.5 que no votó a Bueno, pueden contar con nosotros, con Miguel Mari y conmigo, desde todos los días en un horario que vamos a establecer. No vinimos a comer sanguchitos en el palco, ni a pasear, ni que nos paguen viajes a Buenos Aires. Eso lo hacemos nosotros. Todo lo que la gente quiera, la vamos a escuchar y lo vamos a transmitir. Estuvo Julián González, uno de los castigados por este estatuto de hace 100 años, el señor Cunio, La Lima, y estuvo... ¿Amico se hizo presente? Sí, de amigos vinimos juntos. Estuvo también el presidente, estuvo el doctor Hernán Bota, estuvo el ingeniero Medina por el oficialismo. Bueno, una reunión de 10 personas, nos planteamos algunas cosas, pero te reitero, las cosas se van a ver a medida que se movió la pelota. Ahora viene el partido en serio, hay que jugarlo. ¿Y qué partido tiene que jugar Newell's? Bueno, de forma urgente, Ale, Ariel, Nacho, lo que se sabe es que a Newell's le van a entrar 5 millones de dólares que tendrá que pagar para no quedar inhibido. Deudas, las famosas deudas con sentencia FIFA. Bueno, Nacional de Montevideo, alrededor de $1,5 millones por la compra de Colo Ramírez. Claro, no puede ser de otra manera. El representante de Frank Kudelka, Pascual Lescano, recordemos Kudelka en la gestión de Amico fue técnico, $1,5 millones también. Por Guillermo May y por un futbolista paraguayo, por la representación de un futbolista paraguayo, $1,5 millones y $300.000 a Boston River de Uruguay por la primera cuota del pase de Martín Fernández Figueira, que ya hace 6 meses que está en Newell's y que todavía no pagó ni un centavo Newell's del pase de Martín Fernández. Bueno, así está la historia, ¿no? Deudas por todos lados, promesas por otro. Y veremos cómo sigue la historia de Newell's. ¿Alguna otra voz que haya quedado de lo de hoy? Bueno, ya que arrancamos hablando, ¿no? de la dupla técnica de Orsi y Gómez, que bueno, recordemos, vienen de ser campeones. El último partido que han dirigido ha sido aquella final con Huracán en el Madre de Ciudades, luego se fueron de Platense. Y bueno, todo indica que van a volver al fútbol argentino, en este caso para hacerse cargo de Newell's y para hacer sobre todo la primera elección del fútbol de Roberto Sensini y de la comisión de Ignacio Buero, y rescaté un segmento de una entrevista que dio Sergio Gómez justamente con Juan Pablo Barqui, en el que explican el trabajo de la dupla, porque bueno, muchas veces la gente se pregunta cómo trabaja una dupla técnica, siendo que bueno, es tan a veces unipersonal el trabajo de un futbolista. Bueno, esto decía antes del título en el mes de junio con Platense Sergio Gómez. Y nos han llamado a veces por separado, pero no quiere venir uno de los dos. Y le decimos, Fabio, tenemos que abrir franquicia. Y la verdad que no nos imaginamos. Como todas las parejas, tenemos discusiones, pero lo bueno que en cada discusión que tenemos siempre llegamos a un buen punto. Yo creo que pasa lo mismo que ahora. Como te está pasando a vos, como la producción, como todos los que están detrás de cámara. Se ponen de acuerdo, hay alguien que toma las decisiones, y el resto tienen que entender que nosotros somos dos que tomamos las decisiones, y eso por ahí es más difícil, pero si vos tenés los mismos principios, la misma esencia y las mismas ganas y crees en el otro, porque si él dio una indicación, yo no doy una indicación contraria. Aunque pienses lo contrario. No, si él ya la dijo, yo puedo pensar lo contrario, pero no lo hago. No ha pasado en un par de entrenamientos que los jugadores no se dan cuenta. Nosotros tenemos, nuestro ayudante es Walter Zunino, que fue defensor, y Gonzalo Gil, que es un 9 que nosotros habíamos tenido en Fénix, jugó en River. Entonces Gonzalo, la verdad que lo integramos este año, fue un acierto. Igual que Walter Zunino cuando fuimos a San Martín de Tucumán, porque creíamos que necesitamos un poco más de jerarquía, de mejorar nuestro trabajo que íbamos a presentar en Tucumán. Y Walter y yo somos los que manejamos la defensa, y Fabio con Gonzalo maneja el ataque. Y después unificamos
todo el plantel y vamos tirando los conceptos que queremos para que eso sea más fluido, tanto la parte defensiva como la ofensiva. Está allí entonces un poco la explicación de, al menos el trabajo que hacían en Platense, ¿no? Sergio Gómez y Walter Zunino, hoy técnico de Platense, que se ha separado del cuerpo técnico, trabajaba en la parte defensiva, y Fabio Orsi con Gonzalo Gil, que fue delantero, la parte ofensiva. Sí. Bueno, seguramente, más allá de los cambios de los ayudantes o de los asesores, esa idea se mantendrá, ¿no? Con la de Fabio siendo un hombre más de ataque, y la de El Negro Gómez, por supuesto, tratando de asegurar una cuestión de dureza defensiva y de armar el equipo de atrás para adelante. Sí, y si pienso... Newell's lo logran conseguir. Sí, si pienso en aquel equipo de Platense, que fue tan sólido, tan competitivo, y empiezo a pensar tal vez en un equipo, obviamente haciendo mucha futurología, pero bueno, en un equipo probable de la dupla Orsi Gómez, los 3 puestos en los que Platense se hizo fuerte: el arquero, el volante central, y el delantero, bueno, Newell's no los tiene. Cosani, sí, cierto. Leonel Pico, si querés Ignacio Vázquez, fueron el 1, el 2, el arquero, el 2 y el 5, si querés, era lo mejor. Y bueno, Ronaldo Martínez. Bueno, Newell's, Spinola no tuvo un buen semestre, fue el equipo más goleado, no tuvo un 5 más allá de algunos momentos de Reggiardo y bueno, de algún otro futbolista. Le costó mucho la baja de Jacob, y bueno, no se sabe si todavía Herrera seguirá en el club, y Charly González, que son los dos delanteros. Pensaba en Vázquez, le escuché o leí por ahí alguna declaración suya que después del partido del sábado espera ofertas, así que no sé, ¿lo convencerán para venir a Rosario o tendrá alguna cosa de afuera? Veremos qué pasa con uno de los marcadores centrales que me parece mejor imagen ha dejado en los últimos campeonatos, ¿no? También. Bueno, ¿algo más de Newell's o damos vuelta a la página? No, Ale, si querés damos vuelta a la página, bueno, y esperando seguramente Bien, la confirmación de esto, y bueno, seguramente muchas cuestiones que tendrán que ver de acá a fin de año con continuidades o renovaciones de futbolistas. Ya la seguimos con Central. Soy nacional, soy nacional, soy nacional. AM 1300. Nacional Rosario. 341-511-1300. Nacional Rosario. Estás escuchando Fútbol Pasión Nacional Rosario con Alejandro Mangiaterra y equipo en Nacional. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. 11 minutos para las 8 de la noche, 11 minutos para el cierre de nuestro programa y nosotros metiéndonos en terreno de Central, Nachito, que ha llamado a conferencia de prensa de Gonzalo Belloso para mañana al mediodía, así que seguramente tendremos la voz del presidente mañana por la tarde en nuestra Pasión Nacional, el de cada día en jornada de miércoles, pero las preguntas pasan por saber sobre qué temas hará mayor hincapié. ¿Será la salida de Holland? ¿Será la presentación futura de Almirón? Porque no sé, al menos no se nos ha anunciado que sea la oficialización y la presentación de Almirón. Quiero decir, en principio sería solo Belloso, ¿no? Solo Belloso. La citación es para una conferencia de prensa que va a ser como un balance de fin de año. Recordemos que no va a ser mañana, sino el jueves a las 12 del mediodía en sede fundacional. Entiendo tu error porque hay tiempo hasta mañana para acreditarse. Sí, claro. Pero ahí fue el error. Sí. ¿Habrá preguntas? Y ahora que Nacho tira lo de balance, no estoy tan seguro, Facu. Porque hasta ahora los balances que yo recuerdo, Ale,
recuerdo un balance primero que fue después del primer mercado de pases para explicar la deuda. Exacto, y donde se las declaró acciones contra la comisión aquella anterior. frase de mercado de pase austero. Recuerdo también el balance de Miguel Ángel Russo, ese sorpresivo, que bueno, Claro. 2 meses después Russo se fue. Y la famosa presentación de Lecky y Holland. Claro. Sí, tal cual. En ninguna hubo preguntas. Sí, sí. Claro, sin preguntas. Fue un anuncio y a otra cosa. Bueno, veremos qué pasa mañana. Si es así, como lo plantea Nacho, en términos de balance, me llama la atención que no haya preguntas justamente. Más allá de que, como bien marcas, ya ocurrió. Entonces, no debería alarmarnos tanto, pero en tiempos en los que me parece que vale la pena que la dirigencia de Central explique, ya que no hizo, por ejemplo, una explicación de por qué se fue Russo en su momento, que tampoco la ha hecho hasta ahora, de por qué se fue Holland. Hasta ahora son todas elucubraciones y esa declaración de Holland, Nacho, que escuchamos nosotros en Nacional, casi como pateándola para afuera permanentemente. Totalmente, pero me parece que es atinada esta conferencia, por lo menos para hablar con los medios de comunicación, porque ese hermetismo que venimos contando, me parece que un poco se rompió con las declaraciones de Enzo Copetti. Ajá. Que desde adentro ha contado en una entrevista en la tarde-noche de ayer con 10 por Radio. Desde adentro, pero en la puerta de salida. Exactamente, o sea, lo cuenta desde el umbral, sabiendo que no vuelve. Claro. Me parece que dijo, yo cuento cómo fueron las cosas, cómo fue la situación, y lo vamos a escuchar. Habla sobre aquella jornada en la que Central, con Belloso, con Cristinciano, con Holland, con Ángel Di María, con Fatura Brown, fueron a buscar el trofeo a la sede de la AFA, y habla puntualmente sobre cómo se enteró de la salida de Ariel Holland. Escuchémoslo. No, nadie estaba enterado. A mí lo único que me hizo ruido fue cuando cambiaron el horario de entrenamiento, que nunca no había pasado, y nada, después yo me levanté, me desayuné con esa noticia. Sí, él mismo me dijo que él y el manager me habían dicho, pero bueno, como te dije, son decisiones de ellos, no sé qué es lo que vieron, qué es lo que pensaban hacer, pero bueno, también son decisiones que ellos deberían tomar. Y nada, después me pareció muy raro de la forma de que no me dejen ir, que me dijeron primero que me tenía que ir y no me dejaban ir, fue todo muy raro. Uh-huh. ¿Y de la salida de Holland como técnico, te enteraste? ¿Se veía venir? No, la verdad que no me levanté y un día de esto acá en casa, mi señora me dijo que lo echaron, que le había subido Rosario en su página de Instagram, y cuando entré vi ahí la noticia. La verdad que nos quedamos todos porque justo el profe había hablado un día antes de pasar los planes de entrenamiento y después al otro día el profe despidiéndose de los jugadores. La verdad que fue todo muy raro. Pero bueno, nadie sabe lo que pasó, cómo pasó, así que nada, después seguramente más adelante se sabrá. Ahí pasaba Enzo Copetti esta cuestión de un jugador que está de salida en Rosario Central, uno de los grandes candidatos a no vestir más la camiseta del canalla. De hecho, hace unos días ha subido un posteo en sus redes sociales con la camiseta de Racing, una leyenda de extrañando esos momentos. Pero más allá de eso, esta cuestión de que todo iba hacia un lado, todo iba encaminado a una continuidad de Holland, y hubo un quiebre. De un día hacia el otro, de un momento hacia el otro. Me parece que estas declaraciones de Copetti empiezan a confirmar los rumores que vienen creciendo en las últimas horas, y es que la comisión directiva de Central lo echó a Holland, digamos, ¿no? Claro. Después se habló de como un acuerdo. Holland evidentemente no quiso líos, deben haber arreglado las cuestiones económicas pertinentes, y Holland dijo, bueno, dejo la puerta abierta para el futuro. Y no digo nada raro, pero por lo que dice Copetti, porque además nosotros ya sabíamos, ¿te acordás? Que el plantel volvía a los entrenamientos el 3 de enero. Claro. O sea, si vos tenés una fecha de vuelta de entrenamientos, es porque esa planificación
la hace el entrenador de turno. Incluso lo escuchamos a Holland hablar de ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el término, Facu? A lo mejor te acordás mejor que yo. El descanso activo. Descanso activo, ahí está, el descanso activo. Bueno, eso es un término de Holland y es una práctica de Holland, no de todos los entrenadores. Entonces, me parece que esto viene a confirmar lo que empezó a rumorearse en las últimas horas más fuerte, y es que la comisión directiva decidió cortar de plano la continuidad de Ariel Holland como técnico de Central. Bueno, y lo otro que me hizo ruido, porque lo habíamos contado acá, sí, fue el cambio de turno de ese entrenamiento. ¿Se acuerdan el día de Central con la Copa? Que yo les conté que estábamos citados a la conferencia de prensa de Vélez después del entrenamiento de la mañana de ese día, y esa misma mañana, 7:30 de la mañana, anuncia la prensa que por una cuestión ajena al departamento de prensa, justamente, debían cancelar la conferencia de prensa y modificar el horario del entrenamiento. O sea que claramente no sabían ni los jugadores ni la gente de prensa cómo venía la mano con el tema de la Copa. Y seguramente el jueves será un día trascendental al mediodía en la sede fundacional para escucharlo a Gonzalo Belloso. ¿Dará, más allá del balance, todo lo que tiene que ver con lo institucional, que los números en lo deportivo fueron fantásticos, pero dará pista de los argumentos por los cuales se desató la salida de Holland? Me cuesta creer que eso vaya a pasar. Habrá que ver cuál es su capacidad oratoria, digamos, si puede patearla afuera elegantemente, pero tengo la sensación de que al menos de su boca en conferencia de prensa no vamos a escuchar ninguna cosa rimbombante. Ojalá que sí, no porque querramos que haya lío, sino porque queremos saber qué pasó, ¿no? ¿Y sobre la cuestión del título otorgado y todo eso también? ¿O creen que eso ya quedó un tema superado? No lo Porque sé. recordemos que también desde sí. con toda esta cuestión de la AFA y del título de estudiantes y demás, se le pegó mucho también a Central como club. Sí, claro. Sí, quedó pegado, quedó en el medio por esa historia. Veremos qué pasa. Bueno, será, después, de hecho, atentos. la primera vez que hable Gonzalo Belloso con los medios de comunicación, claro, después sí. de aquellas entrevistas breves en la vereda del AFA. Sí. Exactamente. Bueno, ¿quedó algo más? ¿Algo Copetti? más? Enzo Copetti, Sí. idas y vueltas para su continuidad, está de salida Copetti. No, en lo personal también uno quiere seguir jugando y seguir sumando, pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué se decide. Sí, obvio, yo venía de tener un semestre dentro de todo muy bueno en la primera parte. Bueno, nos tocó quedar fuera contra Huracán, que creo yo que no merecíamos, pero después me cayó un balde de agua fría diciéndome que me tenía que ir. Me pareció muy muy raro y nada, había tomado la decisión de irme, no me dejaban irme. Me habían dicho que me tenía que ir, que tenía que buscarme el club. Me había buscado, pero no me dejaban ir al final. Pero bueno, todo fue muy raro. No sé cómo se habrían manejado ahí en ese momento. Porque bueno, uno me decía una cosa, el otro me decía otra cosa y nada, me tocó quedarme, obviamente jugar muy poco y nada, así que bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Cuando apenas empezamos la pretemporada de mitad de año, del segundo semestre, me habían dicho que bueno, que no iban a buscar otra alternativa y que tenían un joven que bueno, que era Módica, que necesitaban darle rodaje para después, no sé si venderlo o no sé, y que un jugador como yo no querían tenerlo como segundo, como suplente, porque iban a traer a Alejo, creo, en ese momento, y nada, yo le dije que me quería quedar a pelear, que bueno, siempre la peleé, siempre la luché, pero me dieron a entender que iba a jugar era él, no iba a ser yo, así que nada, en ese momento se me buscó club, hubo 2 ofertas, la cual se pidió ciertas cosas, la trajimos, pero en ese momento no me dejaban ir. Hasta ahí Enzo Copetti, muchachos. O sea, Y mañana la seguimos, 7:15 de la tarde, en este Pasión Nacional. Chao.